Gracias, buenas noches a todos y a todas. Con la finalidad de mantener informada a la ciudadanía y conforme a los acuerdos del Consejo de Salubridad General de la República, me permito informar el estado que guardan las acciones y el comportamiento de la situación de la emergencia epidemiológica que anunciamos a la Nación el pasado 23 de abril. A partir de ese día se han realizado acciones puntuales de todos los integrantes del gabinete y de todos los sectores de la población. Es muy importante reconocer la valiosa cooperación y la solidaridad de todos los mexicanos unidos frente a esta contingencia inédita. Gracias a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y la difusión que los medios de comunicación han dado a la población respecto a la epidemia, un gran número de personas han acudido a las diversas unidades de salud reportando enfermedades respiratorias. De esta manera, a partir del 13 de abril y hasta el día de hoy a las 6 de la tarde han ingresado un total de 1,324 pacientes que han estado o están actualmente en estudio para determinar si corresponde a la enfermedad que hemos estado reportando. En ese mismo periodo se han registrado 81 defunciones, probablemente vinculadas al virus, de las cuales en solo 20 casos se tiene la comprobación virológica. El día de ayer se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo de Salubridad General con la presencia del Presidente de la República. En esa sesión se ratificó y declaró formalmente el estado de contingencia sanitaria, así como intensificar las medidas de prevención y reforzar los grupos de expertos. Se reconoció la eficacia del medicamento antiviral que estamos utilizando, aplicado a tiempo, del cual contamos con la cantidad suficiente. Continuaremos con la distribución de cubrebocas, las campañas de información a la ciudadanía, la atención de los enfermos y solicitamos además la colaboración para disminuir las fuentes de contacto mediante la suspensión total de eventos en espacios cerrados o abiertos de cualquier tipo, como centros de culto religioso, estadios, teatros, cines, bares y discotecas donde se generen aglomeraciones. A partir del día de mañana iniciaremos con transmisiones especiales en vivo en 11 TV y en las frecuencias 105.7 Reactor, 107.9 Horizonte del Instituto Mexicano de la Radio, donde la población podrá consultar cualquier duda a fin de complementar la información acerca de la contingencia que estamos viviendo. En las próximas horas, la Secretaría de Educación Pública dará a conocer los horarios de transmisión. En uso de mis atribuciones, he tomado la decisión de suspender todas las actividades de los planteles públicos y privados de todos los niveles educativos, incluyendo las guarderías en el Distrito Federal, el Estado de México y el Estado de San Luis Potosí, las cuales serán reiniciadas las actividades en principio el miércoles 6 de mayo. Muchas gracias. Se da la palabra al secretario de Educación Pública. Gracias. Dada la decisión que ha tomado el señor secretario de Salud de reincorporarnos a las actividades escolares el miércoles 6 de mayo, tenemos que en realidad 3 y pico jornadas escolares vamos a perder nada más, dado que, como ustedes saben, el próximo viernes 1 de mayo, Día del Trabajo, es inhábil, y el martes 5 de mayo es el aniversario de la Batalla de Puebla, también día inhábil. Ciertamente el próximo jueves 30 de abril es Día del Niño, que suele tener un comportamiento irregular en las escuelas por razones obvias. Por lo tanto, insisto, 3 jornadas y pico, déjenme ponerlo así, vamos a perder nada más. De modo pues que no serán muchas las jornadas educativas que se perderán mientras se sigue trabajando en el control de la epidemia. La Secretaría de Educación Pública garantiza cabalmente que se cumplirá con el ciclo escolar en las entidades federativas afectadas. Vamos a estar especialmente atentos
a que esto suceda así, modificando el calendario, haciendo los ajustes necesarios para que, insisto, el ciclo escolar se verifique con normalidad. En ese sentido, la Secretaría anunciará oportunamente las acciones necesarias por medio de las cuales se recuperará el tiempo que los alumnos hayan estado fuera de las aulas. Mientras las clases estén suspendidas en este plazo, se emprenderán los programas rutinarios de mantenimiento de las instalaciones escolares. De cualquier manera, la Secretaría estará atenta a los lineamientos que eventualmente la Secretaría de Salud emita. Por otro lado, les comunico que la aplicación de la prueba enlace se reprogramará en el Distrito Federal y en el Estado de México, cuando las condiciones lo permitan, con una nueva prueba. Esto es importante, haremos una nueva prueba para garantizar la confidencialidad y la confidencialidad de la misma, puesto que la prueba que inició el jueves pasado ya es conocida ampliamente por la sociedad. En San Luis Potosí también se hará un ajuste, pero es un ajuste menor, dado que el jueves y el viernes pasado se completó la prueba en primaria y solo queda pendiente la prueba en secundaria. Finalmente, comunico a ustedes que la Presidenta Nacional y el Secretario General Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación me han expresado su absoluta disposición de sumarse a las acciones que el Gobierno federal lleva a cabo para enfrentar la coyuntura actual. Es cuanto, señor. Licenciado Javier Lozano, Secretario del Trabajo. Muy buenas tardes a todos. En la fase en la que nos encontramos y analizando diversas experiencias internacionales y los propios criterios de nuestras autoridades sanitarias que recomiendan como respuesta ante un brote atípico de epidemia o pandemia en el país, que las medidas que se adopten para la prevención y atención de tales contingencias permitan, a su vez, mitigar el impacto hacia la economía y el funcionamiento de la sociedad en general. Se busca asimismo el funcionamiento eficaz y oportuno del gobierno. En consecuencia, y por acuerdo de los integrantes del Gabinete Económico y sometido a la consideración del Ejecutivo Federal, no se suspenderán las actividades económicas con motivo de la epidemia recientemente detectada. Únicamente se atenderá el problema en términos generales de conformidad y en atención a lo que disponga la Secretaría de Salud en el ámbito de sus atribuciones y en el marco normativo de otras dependencias y órganos competentes en materia de seguridad y salud en los centros de trabajo. Asimismo, estaremos atentos a situaciones sectoriales o particulares que ameriten un tratamiento especial para asegurar la continuidad de la operación de la planta productiva de nuestro país y particularmente de la zona metropolitana del Valle de México en condiciones óptimas de higiene y seguridad. Es de destacar que ninguna autoridad de gobierno de otros países ni los organismos internacionales han decretado cuarentena o impedimento para viajar a México. Tan solo se han hecho las recomendaciones pertinentes para tomar las medidas preventivas conducentes tanto para el turismo como para los viajes de negocio. En ese sentido, hemos sostenido reuniones y alcanzado acuerdos con las principales organizaciones patronales y empresariales del país a efecto de mantener una estrecha comunicación, colaboración, coordinación e intercambio de información a efecto de armonizar las medidas preventivas de nuestras autoridades sanitarias con la necesaria continuidad de la marcha de nuestra economía. Por otro lado, he instruido a la Procuraduría Federal del Consumidor para que ejerza las facultades que le confiere la ley para evitar que los proveedores abusen de los consumidores que requieren de artículos y medicamentos para prevenir y combatir la influenza. Deberán instrumentarse acciones de verificación y vigilancia para constatar que las prácticas comerciales llevadas a cabo por los proveedores se ajusten a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor. Profeco se asegurará que brigadas de inspectores se aboquen a supervisar que los comerciantes de medicamentos no abusen de los consumidores, que exhiban sus precios y, en caso justificado, sancionen a quienes vendan a costos superiores al precio máximo de venta autorizado. Recomendamos a los consumidores adquirir los medicamentos en farmacias formalmente establecidas, evitando productos apócrifos. Además, que denuncien ante la Profeco cualquier práctica abusiva por parte de proveedores
aportando datos específicos para que se tomen acciones de inmediato. Convocamos a los comerciantes a la corresponsabilidad, a ser conscientes de la situación que enfrentamos, a no aprovecharse de la necesidad de la gente y despachar sus productos a precios que están marcados en sus etiquetas. La Procuraduría Federal del Consumidor estará al pendiente de que le sean reembolsadas cantidades íntegras a las personas que hayan adquirido servicios como transportes y boletos para asistir a espectáculos deportivos y artísticos cancelados por disposiciones de la autoridad. Para cualquier denuncia o queja, invitamos a los consumidores a que se comuniquen al teléfono del consumidor 55 68 87 22 en el Distrito Federal o al 01800 468 8722. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de ayer, viernes 24 de abril, se constituyó y sesionó la Subcomisión para la Atención del Brote Atípico de Influenza en el marco de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que está prevista en la Ley Federal del Trabajo, y que es un órgano colegiado conformado por representantes de patrones, de trabajadores y del gobierno federal. Una vez realizado el análisis de la situación y lo que dispone la Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, se aprobaron por unanimidad las siguientes medidas y recomendaciones. Primero, la Secretaría de Salud se auxiliará de los servicios preventivos de medicina del trabajo en las empresas para prevenir y contener este brote atípico. Segundo, los patrones deberán incorporar en sus programas preventivos de salud las medidas que dicte la autoridad sanitaria. Tercero, los patrones deberán transmitir a los trabajadores la información respecto de los riesgos relacionados con la exposición al brote atípico de influenza que emita la Secretaría de Salud, así como capacitarlos respecto de las medidas y programas que deberán observar para su prevención y control. Cuarto, cuando los patrones adviertan que un trabajador presente los síntomas iniciales de este tipo de padecimiento, deberán aislarlo de los demás trabajadores y remitirlo de manera inmediata a la unidad de atención médica que corresponda al asegurado. Las instituciones de salud prescribirán el tratamiento médico necesario y expedirán el certificado de incapacidad temporal para el trabajo, de acuerdo con su normatividad interna y los criterios que al respecto expida la Secretaría de Salud. Quinto, los patrones serán responsables de que se practiquen los exámenes médicos especiales a los trabajadores expuestos a este agente biológico, que por sus características, niveles de concentración y tiempos de exposición puedan alterar su salud. Será la Secretaría de Salud quien determinará la población ocupacionalmente expuesta y el tipo de exámenes que habrán de practicarse. Esta medida, por cierto, se aplica para el caso concreto a los trabajadores expuestos a ser contaminados con este brote, como lo son los que prestan sus servicios en las instituciones de salud. Sexto, los trabajadores así expuestos deberán someterse a los exámenes médicos que disponga la Secretaría de Salud. Y séptimo, los patrones, por consecuencia, serán los responsables de proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria. En adición a lo anterior, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social puntualmente formula las siguientes recomendaciones. Primero, cada centro de trabajo debe contar con su propio plan de contingencia, de conformidad con lo que disponga la Secretaría de Salud y demás autoridades de protección civil. Segundo, se debe distinguir en cada centro de trabajo cuáles son las áreas, funciones y personal adscrito a actividades o procesos básicos de aquellas en las que por su naturaleza se pueda contar con un margen mayor de flexibilidad en cuanto a asistencia, trabajo desde el hogar mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, duración de jornadas, escalonamiento de estas, horario, para minimizar el contacto físico y las concentraciones excesivas de personal, y por lo tanto también se recomienda evitar o disminuir al máximo posible la celebración de reuniones, asambleas y eventos que puedan concentrar a un gran número de empleados o trabajadores. Tercero, los centros de trabajo deben contar con servicios básicos de higiene personal para el lavado de manos con agua y jabón, ventilación, iluminación natural, limpieza en objetos y utensilios, mobiliario y en general condiciones óptimas de seguridad y salud en el uso de instrumentos y herramientas de trabajo. Cuarto, se reitera un respetuoso llamado a los empleadores y patrones cuyos centros de trabajo se encuentren dentro de las zonas, poblaciones y ciudades en las que se ha detectado esta epidemia, a fin de que traten a sus trabajadores con especial sensibilidad y comprensión, por lo que hace a posibles ausencias o arribo impuntual con motivo de las medidas preventivas
que han anunciado las autoridades sanitarias y educativas en virtud del repentino cambio de lo que es la rutina que habrán de experimentar las familias afectadas por esta circunstancia. Quinto, asimismo, y en ese orden de ideas, se pide a los padres de familia trabajadores no llevar a sus hijos a los centros de trabajo. La medida preventiva que ha anunciado el señor secretario de Salud es precisamente para evitar el contacto de nuestros niños y jóvenes con otras personas o con instalaciones ajenas al ámbito familiar. Sexto, especial consideración se solicita en tratándose de madres trabajadoras en periodo de lactancia. Séptimo, cada centro de trabajo trabajador en lo individual, de acuerdo con sus circunstancias particulares, podrá y deberá acogerse a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo en lo que concierne a la posible suspensión temporal de trabajo o de actividades o a las incapacidades individuales a fin de evitar el riesgo para la debida atención y por estar frente a causas de fuerza mayor. Octavo, los servicios de transportación de personal deberán ser lo más eficiente y seguro posible y se recomienda el uso de tapabocas y demás medidas preventivas de la Secretaría de Salud. Noveno, se sugiere que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y también las autoridades locales involucradas sigan todas estas recomendaciones en la medida de sus posibilidades y capacidades. Décimo y por último, se recomienda valorar la posibilidad de otorgar ampliaciones de plazos para el cumplimiento de obligaciones y trámites ante las diferentes instancias del gobierno federal y en los gobiernos locales y fortalecer en general los mecanismos de gobierno electrónico en trámites y cumplimiento de diversas obligaciones. Expreso, por último, el más sentido y sincero reconocimiento a las organizaciones de trabajadores y de empresarios por la colaboración que han mostrado con todas estas medidas. Muchas gracias.